tardes. Mi nombre es César Arteaga Ledesma. En esta ocasión les voy a dar una clase sobre las corrientes literarias. Antes de iniciar, sí quiero agradecerles su asistencia aquí a los alumnos de Preparatoria del TEC de Monterrey, Campus Zacatecas, y a la vez darle las gracias a este campus por permitirme usar sus instalaciones para la realización de esto. Bien, para iniciar en este tema, sí, quisiera saber quién de ustedes conoce lo que es un género literario. ¿Ninguno? ¿No saben ustedes? No. Bien, lo que es un género literario, sí, es un grupo en los que se pueden clasificar las obras literarias de acuerdo a las características comunes. De esta manera, pues conoceremos algunos géneros y corrientes literarias como las que están aquí, que es la renacentista, la barroca, el neoclasicismo, el romanticismo, realismo y naturalismo. Como ya se los mencioné, se le conoce el género literario como un grupo en lo que se puede clasificar obras literarias de acuerdo a características comunes. También la corriente literaria se refiere a la época que fueron escritas y por lo tanto influenciadas, que en sus características o tipos podemos ver que dentro de lo épico se hace un relato relacionado con el hecho histórico, hechos externos, pero de una manera objetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que los hechos históricos se manejan con epopeyas. ¿Qué significa esto? Son poemas que se manejaron en épocas anteriores. Hay una infinidad de poemas, ¿sí?, como lo son de Gilgamesh, que se basa en un espectáculo trágico, cómico y mágico, que tuvo mucho éxito y con un récord de 100,000 presentaciones y 1,000,000 de espectadores a lo largo de la historia. Este trama trata sobre un imperio en donde se ven situaciones de amor, situaciones trágicas como asesinatos en la época de los romanos, ¿sí?, y desengaños. ¿Cómo desengaños? Que por decir un trama, ¿sí?, donde ustedes realizan alguna situación y meten en problemas a un compañero, o bien donde alguna persona de ese tiempo, ¿sí?, manejaba calumnias, ¿sí? Entonces eso era lo trágico. ¿Por qué? Porque caía en cosas donde lamentablemente se perdían hasta vidas y objetos. Su trama es una historia de amor y desengaño que se da entre el rey y Gilgamesh y su amigo Enkidu, que es representada por dioses y criaturas sumerias, por defender su amistad. Esto es, ¿sí?, que en ciertas partes, ¿sí?, tenían mucha comunicación con los reyes, y al momento que hacían los poemas se basaban tanto en la vida de ellos, ¿sí?, y en sus amoríos que tenían. ¿Sí? Por decir, ustedes saben que anteriormente se manejaba de que con los reyes tenían varias esposas. Entonces de esta manera se manejaban los amores diferentes, pero que a la vez caían en tragedias, ¿sí? ¿Cuáles eran las tragedias? Que entre las mujeres, por querer ser ellas las únicas, ¿sí?, había una serie de envidias en donde ellos caían en ciertas situaciones que hasta perdían la vida. ¿Sí? La epopeya de Gilgamesh se inspiró en libros posteriores como la Biblia. Ustedes, bueno, pues si van a misa, se dan cuenta que en misa les dan relatos en la Biblia que son prácticamente cosas que se vivieron en los antepasados. Y es así como Gilgamesh se basa todos sus poemas en esos tiempos y basados en la Biblia. Bien, también aquí manejamos lo que es la Ilíada, que ustedes saben que dentro de la Ilíada
¿sí? Se maneja a través de de Grecia, donde nos narra la guerra de Troya, ¿sí? Y no sé si ustedes ya vieron por ahí alguna película relacionada a lo que es la guerra de Troya, ¿sí? Donde para poder invadir y quitar del reinado a unas personas se manifiesta con un caballo en donde los soldados se introducen adentro para poder accesar al palacio. Entran al palacio y pues realmente por la noche salen y recuperan su reinado, ¿sí? En la antigua Grecia fueron utilizados como fundamentos la pedagogía griega. Ambas forman parte de una serie más amplia de poemas épicos de diferentes autores y extensiones, denominado el ciclo troyano, ¿sí? Que dentro de sus poemas únicamente han sobrevivido fragmentos, ¿sí? En los cuales los más famosos es sobre la antigua Grecia, que en lo cual pues prácticamente se basan muchas obras literarias, ¿sí? y que todavía hasta la fecha se siguen teniendo algunas ruinas de sus tiempos. En la epopeya de Gilgamesh se inspiró en libros posteriores, como ya les dije, en la Biblia, que se basa en el diluvio universal, lo que fue en la época de que se manejaba lo de Dios, ¿sí? Ustedes saben que Noé por ahí hizo una barca porque iba a haber un diluvio, porque se iba a acabar con la humanidad. De acuerdo a los pasajes que hemos vivido tanto en películas y lo que conocemos por medio de la Biblia y algunos contextos que nos manejan en ocasiones, sabemos que eso fue algo que sucedió en los antepasados, en donde un cierto número de personas únicamente sobrevivieron en la barca, ¿sí? En lo que respecta a los pasajes líricos, aquí el autor habla de sí mismo, de sus sentimientos manifestados, sus sentimientos y emociones, como en las que el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es conocido como el Cantar de Salomón. Se le atribuye al autor como un texto de nombre latino, ¿sí? Esto quiere decir que el Cantar de los Cantares, ¿sí? es un poema griego y es traducido en hebreo, ¿sí? Que a la vez se hace llamar el Shir Ha-Shirim, canto de los cantos o el canto por excelencia. Esto ocupa un lugar destacado en la historia y la literatura como constructor del tiempo de Jerusalén. En lo que corresponde a lo dramático, aquí el autor mueve a sus personas para transmitir la idea. Representa acciones hechos en espacio y tiempo determinados. Por ejemplo, podemos ver en la obra como el Edipo Rey, por Romeo y Julieta. Bueno, ustedes también ya en alguna clase les dieron a leer la obra de Romeo y Julieta. Ustedes saben que por situaciones de familias hubo un conflicto en donde Julieta, para poder permanecer con Romeo, hace un simulacro de que fallece, de tal manera de que los puedan dejar en paz. Pero con esto lo único que lleva es de que Romeo, sin darse cuenta que ella estaba fingiendo, pues toma un poco de veneno y por lo cual él es el que fallece. Y aquí es donde realmente las familias se dan cuenta, ¿sí?, que por egoísmo entre familias podemos echar a perder a los hijos. En lo que corresponde a lo didáctico, el autor expone sus ideas o conocimientos al comenzar sobre un tema a enseñar, demostrar e informar, en lo que podemos notar en la obra del nombre Robinson Crusoe. Aquí, no sé si ustedes ya conozcan también esa obra, esa es muy antigua también, no sé si la han visto. Les voy a hacer un breve comentario. Robinson Crusoe es una persona
que llega a una isla, náufrago, pierde su embarcación, llega a una isla y él empieza a construir su choza y empieza a hacer cosas para poder sobrevivir. Aquí en los periodos de luna llena llegaban unos nativos que eran pues unos indígenas, en donde se comían a sus mismos compañeros, y esa isla donde este personaje vivía le servía para hacer todos sus atracos. De esta manera él, por defender a uno de los que iban a ser asesinados, lo salva, y de ahí nace el nombre de Viernes, que así le pone a su acompañante que él salva. De ahí pues él le enseña a trabajar, le enseña a hablar, le enseña a leer y escribir, hasta que son rescatados y lo lleva a la civilización. En lo que por su parte el romanticismo, ¿sí? Aquí el productor de una época difícil donde sucedieron cambios políticos y económicos, alcanzó una plenitud a mitad del siglo XIX, estableciendo una forma de vida sostenida por gobiernos de un tipo constitucional tendientes a un republicanismo. Como sus características surgen los gritos de protesta, de rebeldía. Su poesía fue arrebatada, pasional y subjetiva. Desecharon el empleo de estrofas tradicionales, ensayaron metros y combinaciones variados. Cantaron a la libertad, descripción de crudo de los hechos inmediatos y costumbres de formas de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que aquí, en lugar de hacer algún poema, ¿sí?, como los conocemos, que los poemas de amor y que van en estrofa y que tienen algunas situaciones que no son nada relacionados con lo cotidiano, aquí se destacó mucho por ser poemas de protesta, que en su caso es quejarse de lo que hacían en ese tiempo los imperios, los gobiernos, ¿sí? Y también relacionado con las familias, lo que hacían cotidianamente, ¿sí? Dentro de sus principales autores podemos ver a Gustavo Adolfo Bécquer, Francisco Zarco, José Joaquín Fernández, entre otros. Entrando ya al modernismo, surge en los últimos años del romanticismo. En Francia nace el simbolismo, poesía cuyo mensaje se esconde en signos personales. Surge también el parnasianismo, búsqueda de la brillantez y la perfección formales. Fue un movimiento cosmopolita, donde surge la novela naturista y la belista. Aquí sus características es el refinamiento, el anhelo de perfección, crear armonías, imágenes, metáforas, y busca rimas no usuales. Su verso es sonoro, límpido, musical y plástico. ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí busca lo más limpio que es el poema, lo más imaginario posible, ¿sí?, y que cumpla con unas imágenes respecto al tema que se está tratando. Por ahí en algunos libros viene el poema y les ponen algunas imágenes sobre personajes que se basan en esa obra. Sus autores es Salvador Díaz Mirón, Rubén Darío y Amador Negro. Pasando al realismo y al naturalismo, esto se establece en la segunda mitad del siglo XIX. Presenta una observación rigurosa de la realidad, la cual se lleva al texto mediante estricto detallismo narrativo, forma evolutiva del realismo, aprecio en Francia a finales del siglo XIX, y conduce a los escritores a su nuevo propósito. La literatura tiene como su forma de estudio sus principales autores, como lo es Charles Dickens, Benito Pérez Galdós,
Máximo Gorki, Emilio Sola y los hermanos Goncourt. Y pues ya en lo que entra al vanguardismo, se le llama vanguardia a la literatura en los movimientos literarios renovados que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX. Esto fue en Europa y en América. La mayoría de las vanguardias surgen en Francia, Alemania e Italia. ¿Dudas, señoritas? ¿No? Bien. Aquí ya nada más sí, para terminar les voy a pedir una actividad que por medio de un cuadro sinóptico, ¿sí?, me hagan una actividad del expresionismo en donde me van a incluir fechas, cómo surge el movimiento y sus representantes, así como del futurismo, el cubismo, el dadaísmo, el creacionismo, el ultraísmo y por último el surrealismo. Todo esto con sus fechas, los principales autores de este movimiento. ¿También quiere obras? Obras también. De ahí también me van a hacer un mapa conceptual, se van a apoyar entre ustedes. El mapa conceptual no lo quiero que me pongan mucho tema, lo más importante. Esto quiere decir que si lo hago como tema central, desplacemos y nada más me ponen autor, fecha, qué poemas, así como ejemplo. Si no me pongan texto, ¿sí? Esto es en lo que se refiere a la literatura feminista, la novela psicológica, el existencialismo, la novela vanguardista, la novela tradicional y la literatura de ciencia. Pues bien, señoritas, ¿alguna duda? Y si no tienen dudas, pues les agradezco mucho y las espero con su actividad el día de mañana. Adiós.